Cuando los rescatistas entraron en aquella cueva escondida en Yosemite, pensaron que encontrarían un cadáver. Pero lo que apareció entre la oscuridad hizo que uno de ellos dejara caer la linterna al suelo. Era un hombre extremadamente delgado, con el cabello largo, la barba descuidada y los ojos completamente perdidos. Había vivido allí durante años, Ansolon, oculto, y cuando escuchó el nombre Sebastián, comenzó a temblar de miedo. Durante 6 años, todos creyeron que Sebastián Navarro había muerto en las montañas de Yosemite. Su mochila apareció destruida cerca de un acantilado, junto a manchas de sangre y restos de comida. La policía cerró el caso rápidamente, pero su hermana Camila nunca aceptó esa versión. Había demasiadas cosas que no encajaban. Y una llamada anónima que jamás logró olvidar. La voz de aquel hombre sonaba desesperada. Antes de cortar la llamada, solo dijo una frase: Ansi Sebastián sigue vivo. Es mejor que nadie lo encuentre. Después de eso, el número desapareció para siempre. Y aunque nadie quiso tomarlo en serio, Camila pasó años convencida de que su hermano seguía oculto en algún lugar de Yosemite. Todo cambió cuando un excursionista aseguró haber visto a un hombre viviendo dentro de una cueva entre las montañas en delgado, asustado, como si estuviera huyendo de alguien. Pero lo más perturbador no era su apariencia, sino la cicatriz en su brazo izquierdo. Una marca que solo la familia de Sebastián conocía. Días después, un pequeño grupo regresó al parque para investigar. Lo que encontraron dentro de aquella cueva reveló una verdad mucho más oscura de lo que imaginaban, porque Sebastián Navarro no había desaparecido por accidente. Durante 6 años, alguien lo mantuvo escondido en Yosemite, y esa persona seguía cerca. Durante años, miles de personas visitaron Yosemite, sin imaginar que, escondido entre aquellas montañas, alguien seguía viviendo en silencio. Alguien que oficialmente estaba muerto. El caso de Sebastián Navarro había sido archivado hacía mucho tiempo para la policía. No había dudas. El joven biólogo había sufrido un accidente fatal durante una expedición fotográfica en una zona peligrosa del parque, pero nunca encontraron el cuerpo. Solo aparecieron su mochila rasgada, restos de sangre sobre unas piedras y una cámara completamente destruida por la lluvia. Fue suficiente para cerrar el caso. La noticia salió en televisión durante algunos días, y luego, el mundo siguió adelante. Todos, excepto su familia. Camila Navarro pasó 6 años intentando entender qué había ocurrido realmente con su hermano. Revisó documentos, entrevistó excursionistas, habló con antiguos rescatistas y volvió decenas de veces al lugar donde Sebastián desapareció. Había algo que no la dejaba dormir, una sensación constante de que alguien había manipulado aquella investigación desde el principio. Y entonces, apareció la pista imposible. Un excursionista aseguró haber visto a un hombre viviendo dentro de una cueva escondida en Yosemite. Delgado, asustado, como si hubiera pasado años huyendo. Pero lo más perturbador fue un detalle que jamás apareció en los periódicos: en la cicatriz en su brazo izquierdo. La misma cicatriz de Sebastián Navarro, y lo que aquella familia descubriría días después, dentro de las montañas, revelaría que algunas personas no desaparecen por accidente. Algunas desaparecen porque alguien necesita que jamás regresen. Anchis Giconchinoaj. Dime desde qué país estás viendo esta historia. Y si te gustan los misterios reales, desapariciones inexplicables y casos que parecen sacados de un documental de Netflix, suscríbete ahora a Sin Rastro, porque esta noche descubrirás una historia que jamás debió salir a la luz. El último día que alguien vio a Sebastián Navarro con vida comenzó como cualquier otra mañana fría en Yosemite. El parque estaba cubierto por una ligera neblina, y el aire húmedo hacía que las montañas parecieran todavía más silenciosas. Sebastián llevaba días preparándose para aquella expedición. Había estudiado mapas antiguos, marcado rutas poco exploradas y revisado varias veces el equipo fotográfico que pensaba utilizar en las montañas del norte del parque. Siempre había sido obsesivo con su trabajo. Desde pequeño, Sebastián sentía fascinación por lugares aislados. No le interesaban las rutas turísticas ni los senderos llenos de visitantes. Prefería zonas remotas, sitios donde casi nadie se atrevía a entrar. Decía que la naturaleza escondía cosas que las personas normales nunca llegaban a ver. Y aunque muchos pensaban que solo era parte de su personalidad reservada, Camila sabía que, en el fondo,
Su hermano llevaba años persiguiendo algo específico, algo que jamás quiso contarle a nadie. 2 semanas antes de desaparecer, Sebastián comenzó a comportarse de forma extraña. Canceló reuniones, dejó de responder mensajes y pasó noches enteras revisando documentos viejos relacionados con Yosemite. En varias ocasiones mencionó el nombre de un antiguo campamento abandonado que aparecía en registros de los años 80, un lugar perdido entre las montañas y cerrado al público después de varios accidentes, jamás explicados oficialmente. Cuando Camila le preguntó qué estaba investigando, Sebastián solo respondió: sí, encuentro lo que creo que está ahí. Mucha gente va a querer esconderlo. Aquella frase nunca salió de la cabeza de su hermana. La mañana de la expedición, Sebastián salió solo del pequeño hostal donde se hospedaba cerca del parque. Las cámaras de seguridad lo mostraron caminando tranquilo, llevando una mochila grande, equipo de escalada y una cámara colgada en el pecho. Nadie imaginaba que serían las últimas imágenes normales de Elan. Horas después, comenzó la tormenta. La lluvia cayó con tanta fuerza que varias rutas fueron cerradas por seguridad. Algunos excursionistas aseguraron haber escuchado gritos en zonas cercanas a los acantilados, pero la visibilidad era casi nula. Los equipos de rescate tardaron más de 12 horas en comenzar las búsquedas, y cuando finalmente encontraron rastros de Sebastián, algo no parecía encajar. Su mochila apareció rasgada sobre unas piedras cerca de un barranco. Había sangre en una de las correas. Su cámara estaba destruida, pero no encontraron huellas de caída, tampoco señales claras de ataque animal. Y lo más extraño era que parte del equipo simplemente había desaparecido, como si alguien hubiera retirado objetos específicos antes de que los rescatistas llegaran. La policía concluyó rápidamente que Sebastián probablemente había caído durante la tormenta y que el cuerpo había sido arrastrado por las montañas. El caso fue tratado como un accidente. Para las autoridades, no había misterio, pero Camila supo desde el primer momento que algo estaba errado, porque Sebastián conocía a Yosemite mejor que cualquiera, y porque horas antes de desaparecer, yo había enviado uma última mensaje para Elau, una frase corta, una frase que jamás apareció en el informe policial. Si mañana no respondo, no confíes en nadie. La desaparición de Sebastián Navarro se convirtió rápidamente en noticia nacional. Durante varios días, helicópteros sobrevolaron Yosemite, mientras equipos de rescate recorrían montaña, ríos y zonas peligrosas, buscando cualquier señal de Elan. Los canales de televisión mostraban su fotografía constantemente. Un joven sonriente, apasionado por la naturaleza, desaparecido sin dejar rastro en uno de los parques más famosos de Estados Unidos. Pero mientras el país comenzaba a olvidar el caso, Camila apenas estaba empezando a sospechar. Desde el inicio, hubo detalles que jamás tuvieron sentido para ella. Sebastián era extremadamente cuidadoso. Nunca entraba solo en zonas peligrosas, sin avisar exactamente qué ruta seguiría. Siempre llevaba GPS de emergencia, baterías extra y un sistema de comunicación satelital. Sin embargo, ninguno de esos dispositivos apareció durante las búsquedas. Desaparecieron completamente. Cuando Camila preguntó por qué eso no aparecía en los informes, un oficial simplemente respondió: probablemente fueron arrastrados por la tormenta. Pero aquello no convenció a nadie de la familia. Días después del accidente, Camila decidió regresar sola al lugar donde encontraron la mochila. Quería ver con sus propios ojos el sitio donde supuestamente Sebastián había muerto. Y cuanto más observaba el terreno, más extraña parecía la versión oficial. No había marcas de deslizamiento, no había señales de caída. Y algo todavía peor llamó su atención. Las manchas de sangre encontradas en la mochila eran demasiado pequeñas para alguien que supuestamente había caído cientos de metros por un barranco. Era como si la sangre hubiera sido colocada allí apenas para simular un accidente. Aquella idea comenzó a obsesionarla. Esa misma noche, Camila recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. El número aparecía oculto. La voz era masculina, baja y nerviosa. El hombre parecía estar hablando desde un lugar con mucho viento. Durante algunos segundos, solo hubo silencio, hasta que finalmente dijo: "Oh no, fue un accidente". Camila sintió el corazón congelarse. Intentó preguntar quién era, pero el hombre continuó hablando rápidamente, como si tuviera miedo de ser escuchado. "Sebastián,
encontró algo en Yosemite. Algo que no debía ver. Sí, sigue vivo. Ellos jamás permitirán que salga de ahí. Y entonces, la llamada se cortó. Camila pasó semanas intentando rastrear el número, pero nunca encontró nada. La policía tampoco quiso investigar. Para ellos, aquello solo era una broma de mal gusto, relacionada con un caso famoso. Pero Camila sabía que no era una broma, porque había algo que jamás contó a nadie. 3 días antes de desaparecer, Sebastián le había enviado varias fotografías antiguas de Yosemite, imágenes de estructuras abandonadas escondidas entre las montañas. En una de ellas, aparecía una especie de túnel cubierto por vegetación, y en otra, podía verse claramente la silueta de una persona, observando desde dentro del bosque. Al principio Camila pensó que era apenas una sombra, hasta que amplió la imagen, y descubrió que aquella persona llevaba ropa completamente negra, y parecía estar mirando directamente hacia Sebastián en el momento de la fotografía. Después de eso, su hermano desapareció, y durante 6 años, Camila vivió convencida de que alguien más estaba en aquellas montañas el día que Sebastián dejó de existir para el mundo. Durante los años siguientes, Camila Navarro convirtió la desaparición de su hermano en el centro de su vida. Mientras el resto de la familia intentaba aceptar la muerte de Sebastián, ella seguía acumulando fotografías, mapas, grabaciones y recortes de noticias dentro de una pequeña habitación de su apartamento. Las paredes estaban cubiertas por rutas marcadas, nombres subrayados y fechas conectadas entre sí con líneas rojas. Parecía una obsesión, y quizás lo era, pero cuanto más investigaba, más descubría detalles imposibles de ignorar. Varias personas habían desaparecido en Yosemite durante las últimas décadas en circunstancias muy parecidas. Excursionistas experimentados, fotógrafos, biólogos, personas acostumbradas a sobrevivir en ambientes extremos. Algunos jamás fueron encontrados. Otros aparecieron semanas después completamente desorientados, incapaces de explicar dónde habían estado, y todos tenían algo en común. Habían sido vistos cerca de la misma región montañosa donde Sebastián desapareció. Aquello comenzó a aterrorizar a Camila. Una noche decidió visitar a Marcos Hale, el antiguo detective encargado del caso. Después de la desaparición de Sebastián, Ale había abandonado la policía y se había aislado en una pequeña casa lejos de la ciudad. Muchos decían que el caso lo había destruido emocionalmente. Cuando Camila llegó, el hombre demoró varios segundos en abrir la puerta. Parecía envejecido, cansado, como si no durmiera bien hacía años. Al escuchar el nombre de Sebastián, Márquez intentó cerrar la conversación inmediatamente. Tu hermano murió en esas montañas, dijo con voz seca. Es mejor dejar el pasado enterrado. Pero Camila no aceptó aquella respuesta. Entonces, le mostró las fotografías enviadas por Sebastián antes de desaparecer, especialmente la imagen del túnel oculto. Y fue en ese momento que Marcasel cambió completamente de expresión. El detective quedó inmóvil durante algunos segundos, mirando la fotografía ampliada. Después, respiró profundamente y preguntó algo que hizo Camila sentir miedo por primera vez en años. ¿Quién más ha visto esto? Camila respondió que nadie. Márquez entonces cerró todas las cortinas de la casa antes de continuar hablando, y lo que dijo a continuación destruyó todo lo que Camila creía saber sobre Yosemite. Años antes de la desaparición de Sebastián, varios guardabosques reportaron movimientos extraños en zonas prohibidas del parque, luces durante la noche, vehículos entrando por rutas cerradas, personas armadas circulando en áreas donde no debería haber nadie. Pero cada vez que intentaban investigar, recibían órdenes para abandonar el caso. Oficialmente, nunca ocurrió nada extraoficialmente. Márquez sospechaba que existía algo escondido dentro de Yosemite desde hacía décadas, algo que ciertas personas estaban dispuestas a proteger a cualquier precio. Camila sintió el cuerpo congelarse, porque aquella teoría explicaba perfectamente la llamada anónima, y también explicaba por qué Sebastián parecía tan desesperado antes de desaparecer. Entonces Márquez abrió una vieja gaveta y retiró una carpeta cubierta de polvo. Dentro había fotografías antiguas relacionadas con casos de desaparecidos en Yosemite. Pero una imagen fez Camila parar de respirar.
Era una fotografía tomada 5 años antes del desaparecimiento de Sebastián. En ella aparecía un hombre extremadamente delgado, caminando cerca de las montañas sin cabello largo, ropa destruida, y una mirada completamente perdida. Según el informe, aquel hombre apareció durante apenas algunos minutos antes de volver a desaparecer en el bosque. Nunca fue identificado. Hasta ahora, porque Camila tenía la horrible sensación de que acababa de descubrir lo más perturbador de todo. Sebastián quizás no había sido la primera persona obligada a desaparecer dentro de Yosemite. Después de salir de la casa de Marco Sale, Camila pasó toda la noche revisando nuevamente las antiguas fotografías enviadas por Sebastián antes de desaparecer. Por primera vez, ya no las veía como simples imágenes de una investigación obsesiva. Ahora parecían advertencias, pistas desesperadas de alguien que había descubierto algo peligroso dentro de Yosemite. Y cuanto más observaba la fotografía del túnel escondido, más detalles extraños encontraba. Había marcas metálicas parcialmente cubiertas por musgo, restos de una estructura artificial incrustada en la montaña. Aquello no parecía una simple cueva natural. Parecía una entrada construida décadas atrás. Marcas aceptó ayudarla. 2 días después, ambos regresaron a Yosemite, acompañados por Ethan Brooks, el excursionista que aseguraba haber visto al hombre viviendo entre las montañas. Ethan insistía en que no podía olvidar aquella mirada. No parecía un hombre salvaje, dijo, mientras caminaban por la trila. Parecía alguien aterrorizado. El grupo avanzó durante horas por zonas alejadas de las rutas turísticas. Cuanto más se internaban en las montañas, más extraño parecía el ambiente. No había animales. No se escuchaban pájaros. Incluso el viento parecía desaparecer por momentos, dejando un silencio incómodo que hacía a todos se sentirem observados. Y entonces encontraron la primera señal. Restos recientes de comida escondidos debajo de unas piedras. Marca se agachó lentamente. Algunas latas estaban oxidadas, pero otras parecían relativamente nuevas. Alguien había estado allí hacía poco tiempo. Muy poco. Camila sintió el corazón acelerarse. Sebastián realmente podía estar vivo. Minutos después, Ethan encontró marcas extrañas cerca de un riachuelo. Huellas improvisadas, como si alguien hubiera intentado borrar el propio rastro caminando sobre las piedras. Márquez entonces sacó una vieja fotografía policial de Sebastián antes de desaparecer. La comparación fue inmediata. El tamaño coincidía perfectamente, pero aquello no era lo más perturbador, porque las huellas mostraban algo preocupante. Una de las piernas parecía arrastrarse ligeramente al caminar, como si Sebastián estuviera herido. Incluso después de tantos años, el grupo continuó avanzando hasta llegar a una zona cubierta por enormes rocas y vegetación densa. Fue entonces cuando Ethan señaló hacia una abertura casi invisible entre las montañas. La entrada de una cueva. Camila sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Había algo profundamente perturbador en aquel lugar. El olor en el silencio. La sensación constante de que alguien los observaba desde la oscuridad. Márquez levantó la linterna lentamente, y fue en ese momento cuando todos congelaron, porque dentro de la cueva había señales claras de que alguien realmente vivía allí. Mantienes viejas, restos de comida, botellas de agua, ropa sucia colgada sobre piedras, y en una de las paredes decenas de marcas hechas con líneas verticales, como si alguien hubiera contado los días durante años. Camila sintió las lágrimas aparecer. Sebastián había estado allí, solo escondido, durante muchísimo tiempo. Pero entonces, Márquez encontró algo que hizo el ambiente cambiar completamente. Una pequeña caja metálica escondida debajo de unas mantas viejas. Dentro había fotografías, varias fotografías, y cuando Camila comenzó a observarlas, sintió el cuerpo congelarse de terror, porque muchas mostraban personas desaparecidas dentro de Yosemite durante las últimas décadas, personas oficialmente dadas por muertas. Y en el fondo de algunas imágenes aparecía Sebastián, más joven, delgado, asustado, como si hubiera estado viviendo escondido en aquellas montañas mucho antes de que alguien supiera que seguía vivo. Pero la última fotografía fue la peor de todas, porque mostraba a Sebastián mirando directamente hacia la cámara, Huay, detrás
di él, parcialmente escondido entre las sombras de la cueva. Había otra persona observándolo. Durante varios segundos, nadie dijo una sola palabra dentro de la cueva. Camila seguía observando la última fotografía con las manos temblando. Sebastián aparecía mucho más delgado, con el rostro cansado y la barba larga, como alguien que llevaba años sobreviviendo en condiciones extremas. Pero no era él lo que realmente aterrorizaba la imagen. Era la figura detrás. Aquella persona estaba parcialmente escondida entre las sombras, observando directamente hacia la cámara. Su rostro no podía verse completamente, pero había algo perturbador en su postura. No parecía un excursionista perdido, tampoco alguien intentando ayudar. Parecía vigilarlo. Márquez tomó la fotografía lentamente y acercó la linterna. Entonces vio algo que hizo su expresión cambiar inmediatamente. La figura llevaba un antiguo uniforme de guardabosques de Yosemite, pero no uno actual, era un modelo usado décadas atrás. Camila sintió el estómago hundirse. Márquez entonces recordó algo que llevaba años intentando olvidar. En los años 90, un guardabosques llamado Thomas Weaver desapareció misteriosamente dentro del parque, mientras investigaba actividades ilegales en zonas restringidas de Yosemite. Oficialmente, dijeron que abandonó el trabajo y huyó, pero muchos dentro del parque sospechaban otra cosa. Nunca encontraron su cuerpo y ahora, aquella figura parecía usar exactamente el mismo uniforme. El ambiente, dentro de la cueva, se volvió todavía más pesado. Márquez comenzó a revisar el resto de las fotografías, mientras Ethan iluminaba las paredes. Había símbolos extraños dibujados sobre la piedra, marcas repetidas una y otra vez, como si alguien hubiera intentado dejar mensajes codificados. Pero una frase escrita con carbón llamó la atención de Camila. No salgas cuando escuches los silbidos. Ella sintió un escalofrío inmediato. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz baja. Nadie respondió. Entonces, ocurrió algo que hizo todos congelar. Un silbido distante atravesó las montañas, largo, agudo y completamente humano. Ethan apagó la linterna por instinto. El silencio que vino después fue todavía peor, porque ahora podían escuchar pasos afuera de la cueva, lentos, pesados, como si alguien estuviera rodeando la entrada, sin querer ser visto. Camila sentía el corazón golpeando tan fuerte que apenas conseguía respirar. Márquez sacó lentamente una vieja pistola que llevaba escondida en la mochila, mientras hacía señal para que nadie hablara. Los pasos continuaron durante varios segundos. Después, desaparecieron. Mas algo había mudado completamente naquele momento. Ya no se trataba solo de encontrar Sebastián, porque quienquiera que estuviera escondido en Yosemite sabía que ellos habían encontrado la cueva. Márquez decidió salir para revisar el área. Camila quiso impedirlo, pero el detective insistió. Si alguien los estaba siguiendo, necesitaban saber quién era. Ethan permaneció junto a Camila, mientras Márquez desaparecía lentamente entre los árboles oscuros. Pasaron casi 10 minutos, y entonces escucharon un grito. Un grito corto, brutal, seguido por el sonido de algo cayendo entre las piedras. Camila y Ethan salieron corriendo de la cueva desesperados. Las linternas iluminaban apenas fragmentos del bosque mientras avanzaban hacia el lugar de donde vino el sonido. Y fue entonces cuando encontraron Márquez tirado en el suelo inconsciente, con sangre bajando lentamente por la cabeza. Pero aquello no fue lo peor, porque sobre el pecho del detective alguien había dejado una fotografía reciente de Sebastián Navarro. Una fotografía tomada claramente hacía pocos días. En ella, Sebastián aparecía vivo, mirando directamente hacia la cámara, y debajo de la imagen había una frase escrita: M. o Ann deberían haber dejado el caso enterrado. Márquez recuperó la conciencia varias horas después. La herida en su cabeza no era profunda, pero el golpe había sido suficiente para dejarlo desorientado. Camila permaneció a su lado toda la noche, dentro de una pequeña estación forestal, mientras Ethan vigilaba afuera, incapaz de olvidar la sensación de que alguien seguía observándolos desde el bosque. Pero lo que realmente perturbaba a Camila era la fotografía encontrada sobre el pecho de Márquez, porque aquella imagen cambiaba todo. Sebastián no solo estaba vivo, alguien tenía contacto directo con Ethan, y esa persona sabía exactamente quiénes estaban investigando el caso. Cuando Márquez finalmente consiguió sentarse, pidió la fotografía inmediatamente. La observó durante varios segundos
antes de notar un detalle casi invisible en el fondo de la imagen. Una estructura metálica, parcialmente escondida detrás de árboles y piedras. Marcus respiró profundamente. Reconocía aquel lugar. Años atrás, durante una investigación interna, jamás revelada al público. Él había escuchado rumores sobre instalaciones abandonadas escondidas en zonas restringidas de Yosemite, antiguos refugios usados décadas antes por equipos forestales y posteriormente cerrados después de incidentes no explicados oficialmente. Uno de esos lugares estaba cerca de la región donde encontraron la cueva. Y si Sebastián aparecía en aquella foto, significaba que probablemente no vivía escondido allí por voluntad propia. Camila sintió el cuerpo congelarse. ¿Estás diciendo que alguien lo mantuvo prisionero durante todos estos años?, preguntó. Marcus demoró varios segundos antes de responder. No lo sé, pero alguien controlaba dónde podía ir. A la mañana siguiente, el grupo decidió regresar al bosque antes de que quien los había atacado pudiera mover cualquier evidencia. Marcus insistió en continuar incluso herido. Según él, si esperaban demasiado tiempo, Sebastián desaparecería otra vez. La caminata fue todavía más silenciosa que la anterior. El clima había cambiado. Una neblina espesa cubría completamente las montañas, reduciendo la visibilidad a pocos metros. Ethan caminaba nervioso, mirando constantemente hacia los árboles. Varias veces juró haber visto movimientos entre la vegetación, pero cuando apuntaban las linternas, no había nadie. Horas después, encontraron la estructura metálica que aparecía en la fotografía. Era mucho peor de lo que imaginaban. Una especie de instalación abandonada, incrustada dentro de la montaña. Parte del lugar estaba destruida por el tiempo, pero todavía podían verse puertas metálicas oxidadas, cables antiguos y símbolos de advertencia parcialmente borrados por la lluvia. Aquello jamás debería existir dentro de Yosemite. Marcus quedó inmóvil, observando la entrada. Entonces recordó algo que escuchó muchos años antes. Durante una conversación entre agentes federales, rumores sobre operaciones clandestinas realizadas en parques nacionales durante décadas, lugares usados para actividades que jamás aparecieron en documentos oficiales. Siempre creyó que eran teorías absurdas. Hasta ahora Camila avanzó lentamente hacia la entrada principal, y fue entonces cuando vio algo en el suelo. Marcas recientes de arrastre, como si alguien hubiera sido llevado hacia dentro de la instalación hacía poco tiempo. Muy poco, el grupo entró lentamente, usando apenas las linternas. El interior estaba frío, húmedo y completamente silencioso. Algunas salas parecían abandonadas hacía décadas, pero otras mostraban señales recientes de actividad. Latas abiertas, mantaus, aguau, medicamentos, y entonces Ethan encontró algo perturbador en una pequeña habitación escondida al final del corredor. Decenas de fotografías pegadas en la pared, todas de Sebastián Navarro. Fotografías tiradas desde lejos, como si alguien lo vigiase constantemente. Han durmiendo, han caminando, han sentado fuera de la cueva. Intentando escapar, Camila comenzó a llorar, porque ahora ya no había dudas. Su hermano no había elegido vivir escondido. Había pasado 6 años siendo vigilado dentro de aquellas montañas, pero lo peor aún estaba por venir, porque en medio de las fotografías había una más reciente que todas las demás, tomada apenas algunos días antes. En ella, Sebastián aparecía mirando directamente hacia la cámara, con una expresión de puro terror. Uai, detrás dele, alguém segurava uma arma apontada para su cabeza. Camila no consiguió dormir aquella noche. La imagen de Sebastián con una arma apuntando hacia su cabeza seguía atrapada en su mente, como una pesadilla imposible de ignorar. Durante años había imaginado que su hermano podía estar vivo en algún lugar de Yosemite, pero nunca imaginó algo así. Sebastián no estaba escondido, estaba siendo controlado. A la mañana siguiente, Marcus insistió en abandonar el parque inmediatamente y entregar todas las pruebas a las autoridades federales. Pero Camila ya no confiaba en nadie fuera de aquel pequeño grupo. Demasiadas cosas habían sido ocultadas durante años. Demasiados informes desaparecieron. Demasiadas personas parecían aterrorizadas de hablar. Y si alguien realmente tenía poder suficiente para esconder desapariciones dentro de Yosemite durante décadas, entregar las pruebas podía ser exactamente
lo que aquella persona esperaba. Ethan apoyó la decisión de continuar investigando, porque él también había comenzado a entender algo perturbador. Todas las señales parecían indicar que Sebastián seguía cerca, muy cerca. Marcas entonces revisó nuevamente las fotografías encontradas en la instalación abandonada, y fue ahí cuando descubrió un detalle que había pasado desapercibido. En varias imágenes aparecía siempre el mismo reloj metálico colgado en una pared del fondo AN. Un reloj antiguo. Detenido exactamente a las 2:17, a Márquez sintió el cuerpo congelarse. Reconocía aquel reloj. Años atrás, durante la investigación del desaparecimiento de Thomas Weaver, una antigua estación forestal abandonada había sido encontrada parcialmente destruida después de un incendio misterioso en Yosemite. En las fotografías del lugar aparecía el mismo reloj detenido a las 2:17 AM. Aquello significaba que Sebastián probablemente había sido llevado allí en algún momento. Y si el lugar todavía existía, quizás también existían registros a mapas, nombres son pruebas. El grupo decidió regresar una vez más hacia la región norte de las montañas, donde antiguamente funcionaba aquella estación. Pero cuanto más avanzaban, más evidente se volvía que alguien los observaba. Varias veces escucharon ramas quebrándose atrás de ellos. En un momento, Ethan juró haber visto una figura caminando paralelamente entre los árboles, siempre a la misma distancia, siempre desapareciendo antes que pudieran iluminarla. La sensación de persecución se volvió insoportable. Horas después, encontraron finalmente los restos de la vieja estación forestal. El lugar parecía abandonado hacía décadas. Parte del techo había colapsado y las paredes estaban cubiertas por moho y humedad. Pero lo más perturbador era que algunas puertas metálicas parecían haber sido abiertas recientemente. Marcus encontró marcas frescas de botas en el suelo. ¿Alguien había estado allí? Hacía muy poco tiempo. El grupo entró lentamente. Dentro de una pequeña oficina destruida, Camila encontró decenas de documentos viejos parcialmente quemados. Muchos hablaban sobre desapariciones no resueltas en Yosemite. Otros contenían nombres tachados y fotografías de personas nunca identificadas oficialmente. Pero una carpeta específica llamó inmediatamente su atención: Proyecto Sierra. Las manos de Márquez comenzaron a temblar apenas vio el nombre. ACOS Atras. Rumores internos mencionaban una operación secreta realizada en áreas aisladas del parque durante los años 90. Oficialmente, nunca existió. Pero algunos agentes acreditaban que ciertas zonas de Yosemite estaban siendo usadas para actividades clandestinas protegidas por personas influentes. Marcus jamás acreditó completamente Naquiloan hasta ahora. Camila abrió lentamente la carpeta, y lo que encontró dentro destruyó todo. Había informes médicos, fotografías, listas de nombres, y entre ellos aparecía Sebastián Navarro, no como víctima, sino como testigo no autorizado. Pero entonces, Ethan encontró algo todavía peor escondido en la última página. Una nota escrita recientemente, con la misma letra de la fotografía encontrada sobre Marcas. Sebastián intentó escapar. La próxima vez, no sobrevivirá. Y en ese exacto momento, alguien golpeó violentamente la puerta metálica de la estación desde afuera. El golpe contra la puerta metálica hizo que todos se congelaran en uno, en dos, en tres golpes violentos, como si alguien intentara entrar, sabiendo exactamente que ellos estaban allí. Ethan retrocedió inmediatamente apuntando la linterna hacia la entrada, mientras Márquez levantaba la pistola con las manos todavía temblando por el golpe recibido horas antes. Camila sentía el corazón descontrolado. El sonido metálico retumbaba por toda la vieja estación abandonada como un aviso. Alguien los había encontrado. Entonces, escucharon una voz desde afuera. Una voz masculina. Evevilan, desesperada, an Camila. Ella sintió el cuerpo paralizarse. Conocía aquella voz. Aunque sonaba rota, cansada, como si hubiera pasado años sin hablar con otra persona, era Sebastián. Camila corrió hacia la puerta antes que Marcas pudiera detenerla. El detective gritó que podía ser una trampa, pero ya era demasiado tarde. Ella abrió lentamente la pesada entrada metálica, mientras Ethan iluminaba el exterior con la linterna. Y entonces lo vio. Sebastián Navarro estaba de pie entre la neblina, extremadamente delgado, a la barba
larga, el cabello sucio, cayendo sobre el rostro. Ropa vieja en las manos, temblando de frío. Pero sus ojos eran lo peor. Parecían completamente destruidos. Camila comenzó a llorar inmediatamente. Durante 6 años, imaginó aquel momento miles de veces. Pensó que correría para abrazarlo, que Sebastián lloraría al verla, que finalmente todo terminaría. Pero nada ocurrió como esperaba, porque cuando Sebastián vio Marquesale, entró in pánico, retrocedió desesperadamente, como si acabara de ver algo aterrador. No, no deberían haber venido, murmuró con la voz quebrada. Ellos los van a matar. Márquez intentó aproximarse lentamente, pero Sebastián sacudió la cabeza varias veces, completamente aterrorizado. No entren más profundo en la montaña. No saben lo que hay aquí. Camila intentó abrazarlo, pero Sebastián parecía incapaz de soportar contacto humano. El cuerpo entero le temblaba. Había cicatrices visibles en sus brazos, y una lesión antigua en la pierna izquierda, que explicaba por qué arrastraba ligeramente el pie al caminar. Parecía alguien que había sobrevivido años en cautiverio. Márquez entonces hizo la pregunta que llevaba años atormentándolo. ¿Quién te hizo esto? Sebastián permaneció varios segundos en silencio, mirando constantemente hacia el bosque, como si esperara que alguien apareciera entre los árboles en cualquier momento. Y finalmente respondió algo que fiz todos perderem o ar. No comenzaron conmigo. El silencio dentro de la estación se volvió absoluto. Sebastián explicó que años atrás encontró accidentalmente entradas escondidas dentro de Yosemite mientras investigaba antiguos registros del parque, lugares abandonados usados originalmente como instalaciones clandestinas durante los años 90. Pero algunas personas nunca abandonaron completamente aquellas montañas. Continuaron allí, ocultos y protegidos por gente poderosa, y cualquiera que descubriera demasiado, desaparecía. Camila sentía lágrimas bajando lentamente mientras escuchaba a su hermano hablar. Sebastián parecía emocionalmente destruido. Varias veces perdió el hilo de las frases, como si recordar todo aquello todavía le causara terror físico. Entonces, Márquez mostró la fotografía donde aparecía la figura usando el antiguo uniforme de guardabosques. Y la reacción de Sebastián fue inmediata. El color desapareció completamente de su rostro. Thomas Weaver, murmuró. Él me ayudó a sobrevivir. Camila sintió el cuerpo congelarse. Márquez quedó inmóvil, porque Thomas Weaver estaba oficialmente desaparecido hacía más de 20 años. Pero Sebastián continuó hablando. Explicó que Thomas jamás abandonó Yosemite. Después de descubrir actividades ilegales dentro del parque, fue perseguido y obligado a esconderse en las montañas. Durante años, sobrevivió aislado, ayudando discretamente a otras personas desaparecidas que conseguía encontrar antes que fueran eliminadas. Fue Thomas quien salvó a Sebastián después de su desaparición. Fue Thomas quien lo escondió dentro de la cueva. Y fue Thomas quien murió apenas algunos meses atrás, solo en aquellas montañas. Camila no conseguía contener las lágrimas. Pero antes que alguien pudiera decir otra palabra, Sebastián levantó la cabeza abruptamente. Escuchó algo, un silbido, tan largo, tan agudo, exactamente igual al que escucharon cerca de la cueva. Y por primera vez, desde que apareció, Sebastián comenzó a temblar, de verdadero pánico, porque según él, aquello significaba apenas una cosa. Ellos ya saben que estoy aquí. El silbido volvió a escucharse aún más cerca esta vez. Sebastián reaccionó inmediatamente apagando todas las linternas de la estación abandonada. El lugar quedó sumergido en oscuridad absoluta, mientras afuera, el sonido del viento comenzaba a mezclarse, con pasos rápidos, entre los árboles. Camila apenas conseguía respirar. Sebastián se aproximó desesperadamente hacia Márquez. «Tienen que salir de aquí ahora», susurró. «Ellos nunca dejan testigos». Márquez intentó mantener la calma, pero incluso él parecía aterrorizado. Durante años, investigó desapariciones, homicidios y casos violentos. Pero aquello era diferente. Había algo profundamente perturbador en la forma como Sebastián reaccionaba al escuchar aquellos silbidos. No era miedo normal. Era trauma, el tipo de miedo que solo aparece después de años viviendo perseguido. Entonces, las luces aparecieron. Pequeños focos blancos
moviéndose lentamente entre la neblina afuera de la estación. 3. Ann. Después, 4. Después más Ann, personas rodeando el lugar. Ethan se aproximó hacia una ventana rota y observó cuidadosamente. Hombres vestidos completamente de negro caminaban entre los árboles usando linternas de alta potencia. Sus movimientos parecían coordinados y organizados, como si hubieran hecho aquello muchas veces antes. Camila sintió el cuerpo congelarse. No eran simples guardabosques. Parecían un equipo de caza. Sebastián entonces reveló la verdad que había escondido durante años. Después de descubrir accidentalmente las instalaciones clandestinas dentro de Yosemite, él intentó denunciar lo que encontró. Pero antes que pudiera salir del parque, fue interceptado por hombres armados. Thomas Weaver consiguió salvarlo antes que desapareciera definitivamente. Durante años, ambos sobrevivieron escondidos entre cuevas, túneles abandonados y estructuras olvidadas dentro de las montañas, pero nunca pudieron escapar completamente, porque siempre eran encontrados, siempre perseguidos. Y cualquier persona que descubriera demasiado, terminaba desapareciendo también. Camila comenzó a llorar en silencio, mientras escuchaba el relato del hermano. Sebastián parecía emocionalmente destruido. Varias veces paró de hablar abruptamente al escuchar movimientos afuera, como alguien acostumbrado a vivir esperando ser capturado. Marcus, entonces, tomó una decisión desesperada. Necesitaban sacar Sebastián de Yosemite antes del amanecer. Aquella era probablemente la única oportunidad que tendrían. Usando antiguos mapas encontrados dentro de la estación, Marcus identificó una vieja salida de emergencia conectada a túneles de mantenimiento abandonados décadas atrás. Si consiguieran llegar hasta allí, podrían escapar sin pasar por las rutas principales del parque. Pero había un problema. La entrada del túnel quedaba fuera de la estación, y los hombres ya estaban muy cerca. Los pasos alrededor del edificio se multiplicaban. Las linternas cruzaban constantemente las ventanas quebradas. Entonces una voz masculina ecoó desde afuera fría, controlada. Sebastián ya terminó. El silencio dentro de la estación se volvió insoportable. Camila observó el hermano, y por primera vez, desde que lo encontró, Sebastián parecía completamente derrotado, como alguien que llevaba años esperando exactamente aquel momento. La voz continuó. ¿Sabes lo que pasa cuando intentas escapar? Sebastián cerró lentamente los ojos, y entonces finalmente confesó algo que destruyó emocionalmente Camila. Había otras personas escondidas en Yosemite, otras víctimas en algunas llevaban décadas desaparecidas, y muchas ya ni siquiera recordaban cómo era la vida fuera de aquellas montañas. Thomas Weaver había pasado años intentando protegerlas, pero después de su muerte, Sebastián quedó solo. El grupo permaneció en silencio absoluto durante algunos segundos, hasta que Ethan vio algo aterrador, aproximándose entre la neblina. Hombres armados subiendo lentamente hacia la estación, e deles carregava tranquilamente uma bolsa plástica transparente. Dentro havia fotografias de Camila, de Marcus y de Ethan tomadas hacía apenas algunas horas. Los hombres rodearon completamente la estación abandonada. Las luces de sus linternas atravesaban las ventanas quebradas, mientras el sonido de pasos sobre hojas húmedas se aproximaba lentamente desde todas las direcciones. Ya no intentaban esconderse. Sabían que no había salida. Sebastián permanecía inmóvil, respirando con dificultad. Camila nunca lo había visto así, ni siquiera cuando eran niños, y él tenía miedo de las tormentas. Aquello era diferente. Era el miedo de alguien que había pasado años huyendo. Marcus revisó rápidamente la vieja salida subterránea indicada en los mapas encontrados dentro de la estación. El túnel todavía existía, pero parte de la estructura estaba parcialmente derrumbada. Solo había una oportunidad de escapar antes que aquellos hombres entraran. Y el tiempo estaba acabando. Entonces, la voz volvió a escucharse desde afuera, calma, fría, casi amable, Sebastián. Sabes que no puedes vivir fuera de Yosemite. Camila sintió el cuerpo congelarse. Aquella frase no sonaba como una amenaza común. Sonaba como manipulación, como si hubieran destruido mentalmente Sebastián durante años, hasta convencerlo de que jamás conseguiría escapar. Y por la expresión del hermano, parece funcionar, Sebastián,
comenzó a retroceder lentamente. Tal vez sea mejor terminar con esto, murmuró mirando hacia el suelo. No quiero que mueran por mi culpa. Camila inmediatamente tomó el rostro del hermano entre las manos. Escúchame, dijo llorando. Ellos te hicieron creer que estabas condenado. Pero todavía puedes salir de aquí. Sebastián intentó responder, pero la voz afuera lo interrumpió nuevamente. Thomas Weaver también creyó que podía escapar. El silencio dentro de la estación fue inmediato. Sebastián cerró los ojos con fuerza, y finalmente confesó la verdad más dolorosa de toda la historia. Thomas no murió naturalmente. Fue encontrado capturado y ejecutado dentro de las montañas meses antes. Sebastián apenas consiguió escapar, porque Thomas sacrificó la propia vida para distraer los hombres que lo perseguían. Camila comenzó a llorar todavía más fuerte. Durante años, un hombre desaparecido oficialmente había sobrevivido aislado dentro de Yosemite, intentando salvar otras víctimas olvidadas por el mundo. Marcas entonces entendió algo aterrador. El proyecto Sierra nunca trató apenas de esconder instalaciones clandestinas. Trataba de silenciar personas en excursionistas investigadores. Cualquier uno que accidentalmente descubriera demasiado, y Sebastián había sobrevivido apenas porque Thomas lo escondió antes que desapareciera también. Pero ahora todo había cambiado, porque por primera vez existían pruebas suficientes para destruirlos en fotografías, en documentos, en listas de nombre, y principalmente, Sebastián vivo. Los golpes contra la puerta metálica comenzaron nuevamente. Más fuertes, más violentos. La estructura antigua ya empezaba a ceder. Marcas entregó rápidamente la carpeta del proyecto Sierra a Ethan Nancy. Algo pasa. Tú sales con esto, dijo seriamente, pero antes, que alguien respondiese. La puerta explotó hacia adentro. Hombres armados invadieron la estación apuntando linternas y armas directamente hacia el grupo. Todo ocurrió rápido, de más en gritos, en luces cegando. Sebastián empujando Camila hacia el túnel, mientras Márquez disparaba para ganar tiempo. El caos consumió la estación abandonada. Camila escuchaba los disparos ecoando, mientras corría desesperadamente por el túnel oscuro junto a Ethan y Sebastián. La estructura parecía desmoronar alrededor de les en polvo en piedras, cayendo en respiración pesada, hasta que finalmente alcanzaron la salida. Cuando salieron al exterior, el amanecer comenzaba a aparecer sobre Yosemite. Por primera vez en 6 años, Sebastián veía el sol fuera de aquellas montañas sin esconderse, y entonces cayó de rodillas, llorando, no como alguien feliz, sino como alguien que finalmente entendió que había sobrevivido. Semanas después, el caso explotó nacionalmente. Las pruebas encontradas dentro de Yosemite provocaron investigaciones federales, desapariciones de funcionarios y el cierre definitivo de varias áreas restringidas del parque. Muchos documentos jamás fueron divulgados públicamente. Varias personas relacionadas con el proyecto Sierra desaparecieron antes de ser interrogadas. Why Hastohoy. Gran parte de la verdad sigue oficialmente clasificada. Sebastián pasó meses internado tratando heridas físicas y psicológicas acumuladas durante años de aislamiento. Nunca volvió a ser la misma persona. Algunas noches todavía acordaba aterrorizado, después de escuchar silbidos en sueños. Pero había algo que finalmente cambió. Después de 6 años desaparecido, Sebastián Navarro dejó de ser apenas un fantasma perdido en Yosemite, y volvió a ser humano otra vez. Aunque hasta hoy, algunas personas aseguran escuchar silbidos extraños cerca de las montañas del norte del parque, especialmente durante la madrugada, justo en la región donde decenas de personas desaparecieron sin dejar rastro. Hay historias que terminan cuando aparece la verdad, pero otras apenas comienzan ahí. El caso de Sebastián Navarro nunca volvió a ser explicado completamente por las autoridades. Muchas áreas de Yosemite fueron cerradas después de la investigación federal. Algunos documentos desaparecieron, otros continúan clasificados hasta hoy. Oficialmente, varias preguntas siguen sin respuesta, pero para Camila, nada de eso importaba más. Porque después de 6 años creyendo que había perdido a su hermano para siempre, finalmente consiguió traerlo de vuelta a casa. Aunque jamás volvió a ser el mismo, Sebastián aprendió algo aterrador durante los años que pasó escondido entre aquellas montañas.
Algunas personas pueden sobrevivir físicamente y aún así permanecer prisioneras por dentro durante muchísimo tiempo. El miedo no desaparece de un día para otro. Las cicatrices tampoco. Y quizás eso sea lo más perturbador de toda esta historia. Pensar que mientras millones de turistas visitaban Yosemite, creyendo estar seguros, personas desaparecidas seguían viviendo ocultas entre aquellas montañas, esperando durante años que alguien finalmente las encontrara. Si esta historia te impactó, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Y dime algo, ¿crees que todavía existen secretos escondidos dentro de lugares como Yosemite? Porque algunas desapariciones no terminan cuando alguien desaparece, terminan cuando el mundo finalmente descubre quién quería que jamás regresaran.